En Ruta 66 Televisión no nos hacemos responsables por las opiniones, comentarios o declaraciones expresadas a continuación. Estos son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium de Ruta 66. Hoy es sábado 22 de agosto. Muchos temas, muchas informaciones que tanto mi compañero Héctor García como yo estaremos compartiendo con ustedes. Un sábado prácticamente finalizando el mes de septiembre y nos encontramos con muchas informaciones lamentables que no dejan de sorprender a uno, aunque uno conoce datos, los detalles de los temas de accidentes de tránsito, no deja de sorprender a uno. Y justamente por ahí, pues queremos analizar los temas nacionales y la problemática del país. Buenas tardes, Héctor García. Buenas tardes, Valentín Pérez, a toda esa teleaudiencia que sigue este importante programa Los Defensores, cada sábado un toque de queda, Valentín. Una semana cargada de muchas informaciones interesantísimas, lo que representa, Valentín, para el Producto Interno Bruto Dominicano, los accidentes de tránsito. Algo que fuertemente ya el pasado mañana inicia el año escolar, Valentín. El lunes. El lunes ya. Y el país está preparado para el inicio del escolar. Yo creo que todo está preparado. No, todo está listo porque se ha venido desarrollando los distritos, las regionales, el propio Ministerio de Educación tiene más de 8 meses planificando el año escolar 2026-2027. El Ministerio de Educación con todas sus direcciones, ahí tú tienes así es. La edificación escolar que ha hecho un trabajo encomiable. Ahí está el Roberto Herrera ha hecho un gran trabajo, Roberto Herrera, y la promesa inicial que se hizo era de entregar 1.500 aulas en este nuevo año escolar 2026-2027 y se ha cumplido con esa meta. La información que tengo es que se ha cumplido con esa meta porque ese equipo no está trabajando, pero por ese lado, pero también por otro lado, usted tiene a INAVIE que ha cumplido con las expectativas, ha entregado más de 2 millones de uniformes a todos los niños a nivel nacional. Son 2.6 millones de alumnos que están llamados al inicio del nuevo año escolar e INAVIE ha cumplido con las expectativas. Me he mantenido en contacto con amigos cercanos de esa importante dirección y entiendo que todo está preparado. Se ha hecho un gran trabajo del Ministerio de Educación, se han hecho los esfuerzos, se han hecho los aprestos y aquí quien prácticamente sale airoso es el país, quien sale airoso es el presidente de la República, quien sale ganancioso son los 2.6 millones de niños que a partir del lunes están convocados a las aulas y lo que uno espera y a lo que uno apuesta como dominicano es que el año arranque con buen pie, que el año inicie. Siempre habrán, Héctor, contratiempos, que falta un aula en Tamayo, que falta un aula en Asua, que falta un aula en Independencia. Cada año, Valentín, se incorporan miles de niños a las escuelas. Miles de niños. Entonces no salen. Entonces no salen porque hay dos ciclos de educación. Hay que explicar bien. Porque hay un primer ciclo de primaria, un segundo ciclo de primaria que comprende el primer ciclo desde los inicios, desde del anterior preescolar, que ya inician, incluso el Estado está incorporando que de 1 a 3 años se le dé también, se reciban en algunos centros especializados en el país. Y de 3 años en adelante también para la primera infancia, como se conoce. Incluso ahí están los CAIPI, ahí están el tema de los propios INAIPI, que es parte de educación, que se ha venido trabajando con este esquema del acceso a la educación y que le están facilitando la vida al dominicano común que lleva a sus hijos cuando no tiene para una guardería. Pero el Estado dominicano, vuelvo y reitero, y apoyando eso que tú dices, Valentín, me decía anoche el director de infraestructura escolar que las expectativas, hay un pronóstico de las 1.500 aulas
pero que han superado las expectativas de ellos y que podrían llegar a las 2.000 aulas al inicio de este año escolar. Remozamiento de aulas, incluso la vicepresidenta el jueves de esta semana y el propio presidente el viernes inaugurando techado deportivo, escuelas en todo el país. Creo que ha sido un punto luminoso de la gestión de Luis Miguel de Camps y Roberto Herrera al frente de la infraestructura escolar, de que hay un dato importante, Valentín, también, que van a demoler más de 50 centros educativos porque no cumplen con la norma sismológica. Así es. Entonces yo estamos previniendo. Creo que es una muy buena iniciativa. Claro, entonces, y más, Héctor, en estos momentos en que el mundo está atravesando por un proceso de reconfiguración. Pero claro. Tantos terremotos en Colombia, en Venezuela, en Japón, allá en Medio Oriente, en el mundo. Porque en Indonesia un terremoto en Indonesia. fatal. Entonces, como el mundo ha entrado en un proceso de reconfiguración de la placa tectónica, yo creo que se hace propicio que se haga la evaluación no solo de los centros educativos, y ahora toca porque, bueno, el lunes inician la clase, pero también se deben evaluar todas las estructuras estatales, sí, los claro. hospitales. Señores, aquí hay hospitales que datan de la era de Trujillo, que fueron prácticamente todo hecho en la era de Trujillo. Se le han hecho remozamientos, pero no se le han hecho cambios estructurales. Por ejemplo, el Gautier es un hospital, el Juan Pablo Pina. Viejísimo. El mismo Darío Contreras, aunque el Darío Contreras ha sido remozado, pero tiene áreas que datan de más de 60 años. Sí. Entonces, los movimientos, la misma degradación por el tiempo, el tema de la humedad, la corrosión como tal, va dañando esas estructuras, y veo oportuno y propicio que se hagan esas adecuaciones, que se derrumben, se destruyan todas las aulas que se deban destruir para no, en una situación de terremoto, no tener una tragedia mayor. No, y yo creo que, pero fíjate que esa infraestructura que anteriormente, Valentín, tienen calidad porque con el tiempo que ha tenido, los años que llevan en servicio y pasando fenómenos atmosféricos y todo eso, han mostrado que antes se construía con otro criterio, los ingenieros, la propia administración pública. Siempre uno ha escuchado las referencias de las construcciones de la época de la dictadura. Con Trujillo eso no estaba en juego. No, eso no estaba en juego. Y hay una historia famosa de Trujillo en el país había una empresa llamada la Brick and Die Company, que era la que construía los puentes. Los puentes. Y en una ocasión se reportaron daños muy visibles, considerables en los puentes, en cierto puente construido, y Trujillo preguntó: ¿y quién es que está construyendo eso? Y a Trujillo le dijeron: jefe, es una empresa llamada la Brick and Die Company, y de ahí se quedó, como es Brick and Die, sí. Y el dominicano no sabe pronunciar esa frase en ese momento. Imagínate tú, la población era analfabeta en más de un 70%. Sí. La gente comenzó a decir que eso está hecho a la brigandina. A la brigandina, sí. Y de ahí viene el término esto, de que eso está hecho a la brigandina, está hecho como a lo que corre el bomba, a lo que corra. A lo que sea. Pero para concluir con este interesante tema que planteamos acá en este espacio, los defensores, señores, las condiciones están dadas, se han hecho todas las gestiones del lugar, se han hecho los aprestos del lugar para que el año escolar inicie, y solo me sale decir, o me sale esbozar una frase que en algún momento iniciara Julio César cuando se vio agobiado allá por los enemigos en un importante río de Roma. La suerte está echada. Así es. Alea y acta es. Alea y acta es. La suerte está echada. El río se llama el Rubicón. Un río, antes de cruzar el Rubicón. Por eso hay una famosa marca de Jeep que se llama Rubicón porque cruzó. Porque cruzó, exactamente. Cruzó entonces Julio César, estaba siendo agobiado por los enemigos, y cuando él decide dar el paso, él pronunció esa frase en latín: alea y acta es, la suerte está echada. Entonces, en este caso, yo digo lo mismo con relación al inicio del año escolar: alea y acta es, la suerte está echada. No hay marcha atrás, hay que arrancar el lunes. No, y además, Valentín, porque es que nosotros, para que este país avance, nosotros no podemos colocar todo para generar situaciones. Porque tú no puedes depender, son 2.4 o 2.6 millones que tenemos que van a las escuelas, tanto de lo público como lo privado. Naturalmente el sector público aglutina aproximadamente
el más del 90% de la matrícula estudiantil. Así es, porque son de esos 2.600.000, son 2.2 del sector público y el resto 400 del sector, del sector privado, de los colegios privados. Sin embargo, que el transporte estudiantil, que es un punto luminoso también de del año escolar, después de venir de un exitoso, el amigo Luis Felipe Cartagena, Valentín, que hay que felicitarlo por el transporte. Sí, hay 4 instituciones de los como centroamericanos tal. Tú tienes el ministerio como tal, tienes la dirección de edificaciones, tienes el TRAE y tienes el INAVIE, que te han hecho un trabajo espectacular. Espectacular. Y que maneja, oye, ¿qué es lo que pasa, Valentín? Que manejando tantos intereses, porque son instituciones con alto presupuesto y que tienen un interés sobre todo marcado, porque INAVIE maneja miles de millones de pesos en desayuno escolar, los útiles escolares de los estudiantes. Tenemos también la infraestructura escolar con edificaciones, pero tú tienes el transporte estudiantil, que también genera muchísimo interés y que ha sido de gran ayuda, de una ayuda astronómica a los padres. Para los padres, porque tú sabes la gente aquí que pagaba 7, 8 mil pesos de transporte. Y que ahora tengo un proceso de ahorro. Hermano, cuando tú tienes 2 muchachos, 3 muchachos que tienes que mandar a la escuela y cada muchacho tú tienes que pagar por ese muchacho, póngale el mínimo 2.500 pesos. Que es difícil, no son 2.500 pesos, es más de ahí. Pero bueno, se la buscaban con un amigo, con el motoconcho. Mira, ya a partir de la fecha, esos 10.000 pesos de transporte que usted pagaba, usted no va a pagar. Y lo que tú siempre has comentado muchos de esos, Valen, que fue lo que dio inicio a un accidente por Monteplata. A ese tema, un accidente desgarrador. Desgarrador, donde murieron como 2 niños, me parece que fue. 2 niños en un motor. ¿Tú sabes qué porcentaje aproximadamente de las 3.000 víctimas que fallecen todos los años son niños? Entre el 8 y el 12%. Uf. Tú estás hablando de cerca de 150, 200 niños que fallecían, ya no están muriendo porque tienen el transporte escolar, sí. Eso ha disminuido bastante. Pero esa cifra, Héctor, ¿tú sabes por qué eso no se da? Porque se trata de infantes. Se trata de niños que oscilan en edades que van de 6 a 12 años. Entonces, ese tipo de cifras son muy sensibles y no se puede estar promoviendo. Tú nunca has escuchado de que fallece un niño en accidente de tránsito camino a la escuela. Es raro, porque los medios de comunicación no se van a apretar para hacer un periodismo sensacionalismo amarillista con temas tan sensibles como ese. Inicia el año escolar el lunes. Nosotros le deseamos todo el éxito y toda la suerte a las autoridades para que a las 8 de la mañana, y lo que uno espera es que a las 8 de la mañana del próximo lunes o antes de las 8 de la mañana, todos los niños estén alineados, cantando el himno, levantando la bandera, recibiendo el año escolar y que sea masivo, que sea una asistencia masiva, que supere el 80%, porque siempre habrá niños que se quedan rezagados, pero lo que uno espera es que este año escolar, el inicio, supere con crece el año pasado, porque solo la educación salva a los pueblos. No hay forma de que una sociedad pueda avanzar si no tiene a la sociedad a la educación como su siamese y como su gemelo. Héctor, miren, otros temas. El pasado 20 de agosto se conmemoró el 170 aniversario del natalicio de Emilio Prudón. Emilio Prudón fue un destacado educador, abogado, poeta y una de las figuras fundamentales de la identidad nacional dominicana, reconocido principalmente por ser el autor de la letra del himno nacional en República Dominicana. Emilio Prudón nació el 20 de agosto de 1856 en Puerto Plata y dedicó gran parte de su vida a la educación, las letras y la defensa de los valores patrios. Su legado quedó inmortalizado en los versos que acompañan la música compuesta por el maestro José Reyes, una obra que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los principales símbolos de la nación dominicana. Valentín, mira, hablar de Emilio Prudón es hablar algo de un dominicano insigne, de un prócer. Tiene la categoría de prócer. Tiene la categoría de prócer. Incluso en la papeleta de los 2.000 pesos, ahí aparecen él y José Reyes. Ahí están José Reyes y Emilio Prudón. Emilio Prudón por las letras del himno nacional y José Reyes por las notas. Nació en Puerto Plata, en puertoplateño. Puertoplateño, ¿no? Y hay que reconocer que brillante como abogado. Sí. Mira diplomático, educador. Diputado, fue ministro de Justicia en el gobierno de Federico Enrique y Carvajal. Y cuando llegó un momento que la República lo necesitó,
por el tema de la intervención norteamericana, Valentín, ¿tú sabes cuál fue su actitud? En el 16. Defender la integridad dominicana. Defendió la integridad dominicana por encima de cualquier interés particular. Y eso le valió que Emilio Prudón prácticamente lo anularan y tuvo que dedicarse al ejercicio del derecho para poder subsistir y sobrevivir en esos procesos. Inspirado en el pensamiento otosiano. Claro que un otosiano, un gran intelectual. Otto, que llegó a la República Dominicana desde Puerto Rico. Otto se convirtió en uno de los principales el padre pilares de la educación dominicana. Padre de la educación dominicana, uno de los principales pilares de la educación en República Dominicana. Y la interpretación del himno nacional, Héctor, la primera interpretación se dio el 17 de agosto del año 1883, que te voy a decir algo a propósito de eso. No sé si es porque los niños estaban de vacaciones, pero esa fecha pasó como desapercibida. Pasó, sí, Valentín. Hoy estamos, Héctor, a 22. Estamos hablando de que Emilio Prudón nació el 20 de agosto. Eso fue en esta misma semana. 2 días. El lunes se cumplió un aniversario más de la interpretación del primer himno y eso pasó como desapercibido, Héctor. Porque aquí tenemos que ser responsables. Se ha venido perdiendo e irrespetando la tradición y los símbolos patrios, Valentín. Increíble. Aquí hay gente profanando la identidad dominicana, la identidad nacional, los símbolos patrios. Porque... pero mira, pero date cuenta tú como esos de embauceros se han hecho fotos con la bandera y cantando el himno nacional como si fuese un dembow. No, pero hubo una dominicana no residente aquí en el país que agarró y modificó el himno nacional. Pero eso le costó a ella también porque el Instituto Duartiano y la Comisión de Efemérides Patria actuaron rápidamente porque eso es penalizado incluso. Eso debe ser penalizado. No, que es penalizado por la ley. Yo no sé si tú recuerdas. ¿Tú recuerdas en una ocasión que Anthony Santos cantó el himno nacional allá en Estados Unidos, en bachata, en merengue? Lo cantó en merengue como si fuese un merengue de esos merengues sabrosos. Sí. Y cuando llegó al país tuvo situaciones. No, porque que usted no puede, el himno de cualquier país. Usted no puede modificar, aunque no haya sido con la intención, pero el Estado no puede aceptar que profanen los símbolos patrios. Cuando usted ve la bandera, el escudo y el himno nacional, la propia Constitución establece que son sagrados. Esos son los símbolos patrios. Eso tiene una connotación de respeto. Al igual que el lema, Valentín, Dios, patria, libertad. Sí, Dios, patria, libertad. Y cada día se pierde más ese amor y esa devoción por la patria, porque hay mucha gente que no sabe el himno, Héctor. Pero Valentín, hay mucha gente que no sabe por lo menos las primeras 3 estrofas del himno nacional. Valentín, mira, te lo dice alguien que está en las aulas. Y yo hago siempre, digo el primer parcial y vengo y saco, venga, usted tiene 20 puntos si usted me entona el himno nacional. Completo. Y el parcial 20 puntos, usted está garantizada. Valentín, yo me he encontrado con sorpresa, yo te lo tengo que decir, lamentable. Lo que pasa es que uno tampoco ¿Y tú sabes lo que dar 20 puntos? Es una motivación. Pero claro, porque yo creo, Valentín, en que... una gente que le den 20 puntos el primer parcial, ya usted pasó la materia. Porque uno lo que trata es de vincular sobre todo los aspectos de la identidad nacional. Yo soy nacionalista. Yo creo, Valentín, y nosotros debemos predicar que el que hace opinión y el que está en las aulas tiene que predicar con la identidad. Y tú sabes qué ejemplo yo pongo de latinoamericano. Los venezolanos y los colombianos. No, esa gente son... Donde usted ve un venezolano, usted ve una gorra, un t-shirt o un distintivo que lo identifica como nacionales venezolanos. El mexicano también. El mexicano también, que andan diferentes. Pero el dominicano, nosotros tendemos a querer transculturizarnos. Yo veo pocos dominicanos con un logo de la bandera como usted tiene ahí. No, porque yo vuelvo y te reitero. ¿Usted es nacionalista? No, yo soy un nacionalista sano. Que me gusta que la identidad dominicana, el idioma, sobre todo nuestra bandera, nuestro himno nacional, nuestra escudo nacional, y que, mira, aquí un momento se hizo con una connotación política,
pero eso levantaba el nacionalismo con Balaguer en aquel momento, el himno nacional a la hora de la pero 12. ven acá, totalmente. Incluso está establecido por ley que hasta los propios medios de comunicación, Aquí emisoras. hay cosas, se van perdiendo. ¿Tú te recuerdas que en los pueblos antes sonaba una sirena al mediodía? Exactamente. Eso era como ya llegó el mediodía, comenzó más o mínimamente la tarde, la gente tiene que estar en su casa, es un momento de recogimiento familiar y la gente entendía. Valentín, Esto, en un campo, sobre todo, nosotros que venimos pero espérate, en casa ajena, a las 12 del de día. zonas rurales, las 12 del mediodía, biológicamente, porque ¿qué uno va a estar independiente? Uno se imaginaba, Había que estar en su casa. uno se imaginaba que y miraba hacia el cielo y cuando veía ese sol medio a medio, ya son las 12 ¿Tú sabes por qué? para tu casa. Los viejos de antes eran gente sabia por naturaleza. Se inventaron una frase, Héctor, de que los niños no puedan estar en casa ajena. Y que el diablo le salía a las 12. ¿Tú sabes para qué era eso, verdad? Para que no estuvieran pendenciando en la casa ajena. Para que no hable claro, que nosotros somos de campo, para que no estén viendo un bocadillo de velando, comida en para la que no casa estén ajena. velando. Para que no esté velando en la casa ajena. Al mediodía sale el demonio, sale el diablo. Y uno ¿qué tú decías? Hay que estar en su casa. Y lo grande es uno a veces con el labio cenizo del hambre. Le decían en la casa ajena, venga No, a comer. yo comí. No, yo no quiero comida. Yo ¿Y comí. por qué no? Yo decía, no, si yo como me dan una pela en mi casa. Héctor, aunque uno no lo vea así, eso era educación. No, eso es educación. Eso era formación. Eso Porque, era formación. porque que esos viejos decían que la ropa vieja se lavan en casa y la crujía y el hambre se pasaba adentro. Pero por Usted eso, no podía ir. Es una vergüenza para un papá. pero por eso tú ves que los índices de violaciones hace 40 años eran eran escasos. Porque los padres tenían el compromiso de que estaban establecidos y que tenían que tener que, bueno, estar en su casa. Difícilmente tú veías, pero tenía que ser una situación de que amanezca de que una niña fuera de su casa. Eso es difícil. Ahora, No, ahora se han inventado la pijamada. no. Pero una niña de 10 años le dice a su papá, papi, yo voy a amanecer en una pijamada y para muchos padres es normal. Yo no concibo como normal de que mi niña me diga a mí, e inclusive una muchacha de 15, 16 años, por lo grande que sea, diga que es adulta, que está en una etapa de la infancia, no, usted no puede amanecer fuera de su casa. Es un irrespeto. No. Bueno, Héctor, en otros temas, dentro de tantas noticias que fueron tendencia en el país, una noticia de la semana es que Joel Santos asume presidencia del CUET y mantiene funciones como ministro de Energía y Mina. A 3 días de ser designado el nuevo presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, CUET, Joel Santos asumió este cargo, el cual ejercerá de manera paralela a sus funciones como ministro de Energía y Mina. El metismo rodea las funciones de Santos, ya que el decreto 55626, que lo designa como presidente del CUET, derogaba el artículo 2 del decreto 4424 del 15 de noviembre de 2024, que lo designa como ministro de Energía y Mina. Pero una nota de prensa enviada a los medios de comunicación identifica a Joel Santos como ministro de Energía y Mina y presidente del CUET, uniéndose a la lista de funcionarios que han tenido dobles funciones en el gobierno del presidente Abinader. Me parece que eso puede ser temporero. Yo creo que... Yo me atrevo a decir que no pasarán 6 meses. No, eso es demasiado tiempo. Yo creo, esto que como mucho en un mes o antes del mes, el presidente estará designando un nuevo ministro de Energía y Mina. Porque es que una persona, dice la ley física, la ley de la un física. cuerpo no puede ocupar 2 lugares en el espacio. No puede. Eso Entonces, no... va a estar céfalo. Está céfalo hasta hoy el Ministerio de Energía y Mina. Independientemente de que Joel intentó hacer un buen trabajo en esa posición, que es una posición de mucho interés y muy delicada. Sí, muy delicada. Hay que buscar una persona con las competencias en mina, un ingeniero en mina, un profesional, un gerente que pueda hacer un buen trabajo al frente de ese ministerio, porque es un ministerio también con muchas responsabilidades. No solo eso, sino que el sector eléctrico hace un desgaste por naturaleza. Sí. Eso es terrible, porque y más en esta fecha. Porque no sé si tú recuerdas que como 3 o 4 días antes, Joel había dado unas declaraciones y hablaba incluso que sufrieron cuestionamientos sobre el consumo eléctrico en el país. Sin embargo, yo creo que yo soy un crítico, Valentín, y a toda la teleaudiencia de este programa, de que yo no entiendo a veces la dualidad de funciones que hay mucha gente en este gobierno. Pudiendo designar, el presidente naturalmente en su soberana decisión de designar a alguien, en un momento Jean Luis Rodríguez ocupó RD Vial, Portuaria,
Ahora también dentro de los últimos decretos, Valentín, ya Luis pasa ahora al Ministerio de la Vivienda. Así es, dentro de tantos decretos. De tantos decretos que pasaron, también Valentín recientemente, para agarrar ese mismo decreto ahí, cambio en la Policía Nacional. Qué pena. Eso, mira, yo estuve revisando los datos, Héctor, y las últimas personas que duraron pocos días al frente de la Policía Nacional, ¿tú sabes de cuánto data eso? En los tiempos de Balaguer. Hay uno que duró como 2 meses, pero, no hubo pero uno los que, últimos 20, mucho duraba un año y pico, porque, pero no 6 meses. no 6 meses. Entonces, este director de la policía, Cruz, que apenas duró 6 meses, eso habla muy mal. Y lo duro, Valentín, de eso es. Pero era crónica de una muerte anunciada, porque ese señor no tenía experiencia, ni background como policía. Él no tenía, no, y en los cuerpos castrenses, el que no fue a los cuarteles, no los respetan igual. ¿Cómo le dicen? Los peluches. No fue a los cuarteles. No fue a los Es cuarteles. un señor que yo lo hablábamos los otros días en otro espacio donde estamos juntos tú y yo. Es un señor que se termina el centro de la policía y automáticamente se fue a ser parte de la seguridad de una importante figura de la República No, y Dominicana. con esa figura, porque es un hombre también joven, Muy joven. es un hombre joven, tú sabes muy bien que no lo respetan igual cuando hay un general que está bajo sus órdenes, porque puede tener un rango más, pero los cuerpos castrenses lo sabe, todo el que conoce de esto, de que no es verdad que alguien que tenga más tiempo en la antigüedad en el servicio y le pasen a otro por encima lo va a respetar igual. No Eso, supo armonizar no, con las fuerzas internas de la Policía Nacional. no, porque ahí en la Hermano, ahí hay unos generalatos que... Valentín, mira, en la Policía Nacional hay generales que hace años que pasaron por ahí, todavía siguen teniendo fuerza. Ven acá. Oye, Porque la Policía Nacional es de grupo. no, que es una familia también. Esa gente se nuclean. ¿Por qué tú crees que Guzmán Peralta pudo sobrevivir y se llevó bien? ¿Sabes qué hizo Guzmán Peralta cuando llegó? Lo primero que hizo fue reunirse con todos los directores. Ayúdenme. Y los reunió a todito. Yo escuché incluso en un momento que la primera llamada que él hizo fue ¿a quién? Al mayor general retirado Rafael Guillermo Guzmán, padre, que fue jefe de la policía también. No a Guzmán Fermín. No, al papá de él que fue jefe de la policía. A tú el que esté vivo. A todo el que esté vivo, y con ello la atención a todos los jefes de la policía a reunirse porque tienen liderazgo interno de la policía. Cruz, un hombre joven. Lo que yo he escuchado de Cruz es que es un hombre serio. Honesto. No tiene experiencia. No tiene experiencia, pero un hombre de honestidad. No estuvo al frente nunca de ninguna comandancia. No estuvo. Es un hombre que llegó, que a veces uno tiene que ser muy psicorrígido en alguna cosa, en un proceso de reforma como esa policía, ¿verdad, Valentín? Hay veces que hay que ser mano dura. No, la policía necesita mano dura. No, la policía necesita mano dura. Y yo creo que puede ser una gran oportunidad con la salida de Cruz, Valentín. Y qué lamentable que se tome el ejemplo con otro, ¿tú me entiendes? Pero yo creo que puede ser una gran oportunidad dentro del proceso de reforma para que ahora esa Policía Nacional sigan saneándola. Sigan saneándola. Porque señores, la inversión que ahí se ha hecho en esa reforma, con los beneficios. Mira, la policía va en el metro, no paga. La policía tiene incentivos para estudiar ellos y sus hijos en las universidades. La policía tiene en los supermercados descuentos por ser miembro de la Policía Nacional. Le aumentaron su salario a la policía. Un raso gana por encima de los 30,000 pesos. Y antes ganaba 7, 8 mil pesos. Tenían razón para macutear. Hay un mayor nivel de tecnificación también. Claro que sí. Hoy es muy evidente. Tú te encontraste con un policía y tú comenzar a hablar con él, a conversar. Y no, hay un proceso más de formación. Y tú hay te otra sorprendes cosa. que te dicen, no, yo tengo 2 maestrías, lo que yo soy abogado. Lo que pasa es que anteriormente lo enganchaban, como dicen, con el hecho de ir voluntariamente. No, pero acuérdate ahora que tiene que ser bachiller. un diputado, un senador, un regidor, un alcalde pedáneo le decía a cualquiera, engánchame a ese muchacho. Claro. Para que no salga tigre. Pero hay un factor, Valentín, nosotros que gozamos, que nos gusta la historia. Lo que pasa es que los cuerpos castrenses, si tú identificas la mayor cantidad de policías y de miembros del ejército, son sureños.
Son sureños, pero ¿por qué? Eso tiene una por, razón de por ser. la situación socioeconómica. La falta de Y oportunidades. que Trujillo, en la composición de la Policía Nacional, confiaba en los sureños. Confiaba en un hombre de palabra. No, porque Trujillo agarraba a San Cristobalense y se aglutinó. Es un punto importante. Tú analizas los últimos jefes del ejército de la República Dominicana, que en más de un 80% son barahonero. Pérez, Méndez, Félix, Ramírez, Rodríguez, Félix. Son porque por esa misma condición. Sí, sí, sí. Esa misma condición, ¿Tú entonces. conoces al general Otaño que está en la Junta? Claro De que Tamayo, de sí, mi pueblo. claro que sí. Porque Tamayo y Barahona Otaño. son los que concentran la mayor cantidad per cápita de jefes del ejército. Sí, la zona de Bauruco. De Vamos a Bauruco, poner la región Enriquillo. la región Enriquillo. Sí, pero eso tiene una explicación. Claro. Los niveles de pobreza en que vivieron por décadas. Pero esa persona, la única oportunidad que tenía un campesino sureño que era en la guardia. dos, ser profesor o guardia. Y guardia. Tú recuerdas que antes, ese no da para nada. Otro que tiene que estudiar magisterio. Vale, Antes el que estudia magisterio lo tenían como bruto. No, y tú sabes que un guardia, este periódico, mira cómo está. Viva para la zona sur del país, va así, le dice una doña, pero ¿y qué es lo que usted va haciendo? Pues el periódico está al revés, dice, pero los guardias leemos de todas maneras. Y vino y hizo su cambio. Era que no sabía leer. No sabía leer. El guardia sabe leer de todas maneras. De todas maneras. El guardia lee al revés. Nosotros leemos de cualquier manera. Yo no sabía leer. eso. No. ¿De ahí que viene esa frase? Sí. De ahí que viene esa frase de que el guardia lee al revés. Claro, no sabían leer esa realidad. Ahora, ¿qué provocó eso, Valentín? Que los cuerpos catrenses daban oportunidad de sobrevivir el famoso Y chao. no solo eso, sino también que te sacaba a esos jóvenes que podían ser potenciales delincuentes, te los sacaba de ese mundo. De ese mundo. Tú recuerdas que en esos tiempos, vamos a hablar de la década del 50 al 90, aquí proliferó mucho los burdeles, lo que le llamaban cabareces en los pueblos. Sí, Héctor, que estaban en los centros de los pueblos. En Tamayo, Héctor, había un cabaret en el centro del pueblo, un cabaret famoso, y los muchachos desde que tenían 12 años iban a esos lugares. Se metían en esos lugares. Entonces, los padres evitando que los muchachos se corrompan, porque los más viejitos se los llevaban para allá, los de más edad. Se va para la guardia usted desde que tenga 17 años. Recuerda que antes lo enganchaban de los 16 años. De los 16 años. Ya eso no es así, ¿verdad que no? Ya tiene que ser mayor de edad. Ya, no, lo primero que tienen que ser bachilleres. Por ejemplo, para la academia, sí. A partir de que pueden salir de 16, 17 años, lo llevan a la academia. Pero eso es lo que tú dices, tiene una razón de ser. Una razón de ser, no, y es importante, porque dentro de la propia historia militar y policial, eso es bueno resaltarlo en este país, estudiándolo sociológicamente, desde el punto de vista socioeconómico, porque la región del Cibao históricamente, Valentín, ha sido rica. La región del Cibao. Muy rica. Por ejemplo, las tierras. Por ejemplo, mire este dato que publica el Diario Libre, un trabajo muy importante, muy interesante. Las exportaciones suben un 12.5 impulsadas por el oro y el tabaco. Por ejemplo, el que conoce de historia dominicana sabe que la industria tabacalera no es desde ahora. El Cibao, recuérdate la devaluaciones del peso por el tema del tabaco, que esa zona de Santiago, Moca, la Puerto caña Plata, y el tabaco lo trajo Colón en el segundo viaje. Entonces, que Francisco Mato, uno de los tabaqueros del país, de Habano. De Habano, tú recuerdas lo que él decía, cómo viene la historia del tabaco, cuando llegaron los españoles, porque ya la hoja estaba aquí, pero los españoles pensaron, pero ¿y qué es lo que los taínos agarran? El rito de la cuova. El rito de la cuova. ¿Qué es lo que ellos tiran por boca y nariz? Era tabaco. Era un tabaco, porque ellos en la choza, secando su hoja, nosotros que somos campesinos, el andullo de tabaco, y a ellos, la prensa. Eso le producía alucinaciones. Alucinaciones. Y así hacían algún tipo de contacto con los dioses. Se iban a las alturas. Se drogaban, pero ese proceso de droga no era con la intención de que de vicio. No. Era para comunicarse con el más allá. No, pero que tú analizando el tema de con los dioses. Tenían la pesca, la caza, el cultivo. Y todo eso era lo que era lo que había. Era lo que había. Vivían prácticamente del casabe. Pero se respetaban los espacios. Porque los 5 cacicazgos jurídicamente tenían su delimitación. Maguey, Mariana, Higüey, Maguá era en San Juan. En San Juan. Higüey era en la zona de Altagracia. Maguana, que comprende todo el suroeste del país. Por ejemplo, San Cristóbal, abajo. Hacia abajo,
hacia el área de Pedernales, Ancepitre, eso era el área de Maguana, Azua, San Juan, Bauruco. Entonces viene Marién, tú llamas Marién. Marién, exactamente. Entonces ya lo que corresponde a Magua era el área del noroeste del país, de Nagua. Magua, eso era Magua. Magua. Y tú tenías en la Altagracia. Ese Higüey. Lo que hoy es el mismo Higüey. Ese es casi casco que corresponde a la zona del Ceibo, Higüey, Atomayor, San Pedro. Exactamente, eso es lo que corresponde. Valentín, la historia y la riqueza de la historia dominicana, que es importante, y que la juventud debe seguir apostando por esto, incluso la política pública que se cree en el Estado dominicano, que hay una discusión ahí de respecto al ADP haciendo una crítica a los libros. Yo creo que eso es mala leche para el inicio de un año escolar, porque cuando se habla de Roberto Casá... ¿Cuánto intereses? Óyeme, yo a veces no entiendo... Yo vi a Roberto Casá hablando algo por ahí, pero no me empapé. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Roberto Casá, porque participó en los libros de texto en materia histórica. Señores, pero en este país, yo les voy a decir una cosa a ustedes. A mi amigo Eduardo Hidalgo. Eduardo Hidalgo no es historiador para salir a hacer una confrontación pública con el doctor Roberto Casá. ¿Y hay un debate con eso? Sí, porque están haciendo una crítica del libro de texto que Roberto Casá y el Archivo General, el Archivo General de la Nación, que ayudaron al Ministerio de Educación a trabajar el libro de texto. Porque el ADP, que pueden tener su legítimo derecho a protesta, porque eso está establecido por la propia Constitución, nadie le quita eso. Ahora, yo no creo sano y justo, porque aquí hay una discusión de los libros de texto por interés. No, pero imagínate un negocio. No podemos. Negocio multimillonario, pero que el ministerio quitó la parte, pues sabe que el libro de texto era un gran negocio. Ahora el Ministerio de Educación está diseñando su libro de texto. Y para su impresión, porque no es que no se vaya a imprimir. Ahora, los libros de texto tengo yo que diseñarlos. Yo no puedo dejar que otro me diseñe eso. Porque los manuales, que hay mucha crítica entonces cuando se hacen, que cuando sale cualquier detalle y dicen, mira cómo está X ministerio proyectando tal y tal cosa, hasta con el tema de los colores hay que tener una situación. ¿Por qué? Bueno, porque un libro de historia, lo primero es que hay que establecer con el Archivo General de la Nación, con el Instituto Duartiano, con las distintas escuelas de historia de las universidades. ¿Para qué? Para consensuar, porque la historia es una ciencia, pero es compleja también. Así es, Héctor. Bueno, hemos llegado al final del programa, Héctor. Ha sido bastante nutritivo, muchos temas interesantes. Nosotros vamos a una pausa y retornamos con la interesantísima sesión de don Nelson Gómez y hablemos de marketing. Será hasta la próxima entrega. Usted está viendo Los Defensores. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El Gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro.
con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Immanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes para que nuestro país suba. De eso se trata ser dominicanos al 100 siempre. Siga disfrutando Los Defensores. Saludos amables televidentes, aquí estamos nueva vez en su sección de marketing político en Los Defensores. Como toda semana nos vemos a través de Hispanic TV en Estados Unidos y en las redes sociales todo el tiempo y a través de nuestros canales de YouTube y el portal losdefensores.net. Señores, nos sorprendió esta semana las declaraciones de Celso Maranzini que salieron en público hablando de la política a destiempo, las campañas a destiempo, que la Junta debería tomar control de eso. Y ahí está la ley establece los tiempos, un cronograma estricto, exacto, pero ¿quién detiene a los partidos en el proselitismo? Sí, que primero que no cumple con eso es el mismo gobierno. El primero que viola esas disposiciones de la ley es el propio gobierno. Por ejemplo, este fin de semana está pautado que el PRM va a visitar y que 1.5 millones de ciudadanos, que va a visitar todo el país. Carolina va a hacer visita por la región norte, va a visitar por otra parte David Collado en campaña permanente a través del ministerio que dirige, porque ese es otro tema. Los precandidatos del gobierno, ninguno abandonan sus puestos, o sea que la plataforma del Estado, las inauguraciones, las obras, los procesos, se van junto con la campaña, porque realmente es una hipocresía esto de la ley, cuando los primeros violadores son los que deben poner las normas, que son los funcionarios públicos. Y ahí están. El presidente ha hecho los cambios, los cambios de lugar, pero no ha movido uno de los precandidatos, no ha quitado a Yayo, no ha quitado a Mazara, no ha quitado Carolina, no, porque Carolina fue electa, debería coger unas vacaciones, ¿verdad? No han quitado a David Collado. ¿Dónde está con qué moral le dicen, por ejemplo, a la Fuerza del Pueblo que Leonel Fernández, que va esta semana a la provincia a recibir nuevos miembros en asambleas, claro, bajo techo, va a Santo Domingo Oeste, va a Santo Domingo Este a juramentar, y la Casa del Pueblo y la Casa Nacional viven llenas de gente que van también a actividades, juramentarse. ¿Qué es eso? Eso no es proselitismo. Bueno, no es proselitismo o es proselitismo. Siempre y cuando no sean actos públicos hacia afuera y publicidad, ahí estaba con la ley. Pero cuando hay una inauguración del Estado y te llevan 40 o 50 autobuses con empleados públicos o ciudadanos dándole picapollo y 500 pesos, eso sí es campaña abierta. Y por su parte, la gente del PLD tampoco se sientan. Francisco Javier te ha tirado a la calle y Gonzalo Castillo, este fin de semana, según nos informan los amigos del PLD, estará visitando New Jersey, New York, Boston, Massachusetts, visitando la diáspora, porque lo que le dicen la diáspora, que algunos de los
de los amigos que viven fuera, los más cultos, dicen, no le diga diáspora, que diáspora es dispersación de personas, sino residentes en el exterior. Bueno, por allá estará el famoso Penco buscando su gente, que bueno, ha impactado con mucha fuerza en el Partido de la Liberación Dominicana, porque en investigaciones que hemos visto recientemente, le ha ido comiendo los caramelos fuertemente a los demás candidatos. Su más cercano contentor resulta que es el ex candidato Abel Martínez, pero está muy distante con los números que hemos visto. Bueno, pasó el 16 de agosto, vieron los pequeños cambios que se han hecho, y ese 16 de agosto fue aprovechado por otro que está en campaña buscando la aprobación de su partido, que es Santiago Matías, llamado a los foques, que se fue a Santiago aprovechando la coyuntura del 16 de agosto, día de la restauración, y allá hizo una chercha mediática increíble. Pues, vimos cosas ahí, inclusive de algunos jóvenes tatuándose su imagen en la espalda. Señores, digan eso. Qué manera de los muchachos ahora expresar su apoyo, tatuándose el personaje. Y si mañana ese personaje ya él no lo quiere por X razón, ¿qué va a hacer con ese tatuaje en la espalda? Es loco que nos estamos poniendo, de verdad. La política está llegando a una efervescencia antes de tiempo, de locura. Lo que sí, no hay que ser un experto para saber que ese partido va a ser aprobado. No importa que busque firma o no busque firma, eso se la van a inventar, no importa, porque sin duda alguna que eso favorece el partido de gobierno, el PRM, que ha ido en caída libre, que ya está en los 30 y pico chiquito, después que tenía 40 y pico lejos. Ha ido perdiendo apoyo en la población, el PRM, y estos partidos que puedan fraccionar la oposición, el gobierno y el partido de gobierno no serían tontos en no financiarlo. No es que le van a dar dinero directamente, pero de alguna manera le van a dar facilidades. Así como le dieron facilidades a un partidito como el de Valentín, que de repente sometió a la Junta Central Electoral Justicia Social. Y nada, lo aprobaron antes del 24 y ahí estuvo en la boleta buscando votos para Abinader. De modo que a los foques no va a tener problema con esa legalización ante la Junta, porque la Junta, sea lo más imparcial que sea, el Estado pesa demasiado. Y no es verdad que el partido en el gobierno no va a ayudar a otro partido que le puede quitar voto a Gonzalo, que le puede quitar un poquito de voto a Omar, o que le pueda quitar un votico a Leonel. Mientras más se fraccione la oposición, mejor está el partido de gobierno. De ahí la frase famosa de la estrategia política universal, que no es de ahora: divide y vencerás. Eso lo hacía Balaguer bastante, siempre incentivaba, inclusive llegó en una ocasión a legalizar los partidos de izquierda que eran prohibidos en la República Dominicana con Trujillo, y Balaguer llegó hasta legalizar los partidos comunistas y le dio esa apertura. Eso es una cultura vieja, eso viene de hace mucho. Divide y vencerá. Dale que la oposición se divida. Cuando el PRD se dividió en dos partes, PRI y el BIS. El BIS es producto de una división y el PRI es producto de otra división, y el PRD se quedó en el medio. Pues Balaguer en ese momento, hábilmente, ya para retornar, para reelegirse en el 90, después del 86 de haber ganado, le dio el PRD a Peña Gómez luego, y el BIS se quedó el hijo de él con él, que Peña Guava, y el PRI se quedó Jacobo con él, que el difunto Jacobo Masluta. Es un recurso viejo. Divide y vencerá. En esta ocasión estamos hablando de que crea más partiditos, que le quiten gente a lo que pueden ser oposición fuerte, y eso nos ayudará, porque lo hará ellos mucho chiquito y yo sería el más grande. Entre los pequeños, que yo soy el más grande, porque el PRM se está empequeñeciendo. La Fuerza del Pueblo ha ido creciendo, pero más creciendo Leonel que creciendo la marca. Y en el PLD también, la marca está bajita, pero los candidatos están bajitos. Ese es
el marketing político que se ve hoy, el escenario que tenemos hoy, eso puede cambiar, porque nosotros somos de los que creemos que en el momento de que la población se vea de oeste se va a decidir por uno de la oposición que tenga la posibilidad de derrotar al gobierno. De ahí que viene el voto de castigo y el voto de vengativo y el voto emocional, que dirían, a mí no me gusta fulano, pero quita a mengano. Por ahí vendrá. Esa es nuestra tesis, nuestra teoría de que habrá una polarización radical en el 2028. Nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Muchas gracias.